Ok, en este video vamos a ver cuáles son los pasos a seguir para poder resolver cualquier problema de frontera de posibilidades de producción. Primero veamos cuáles son ellos y luego desarrollemos un poco más a fondo cómo funciona cada uno de ellos. Lo primero que tienes que hacer en cualquier problema de frontera de posibilidades de producción es encontrar la frontera. Vamos a ver que los problemas nos lo van a presentar la frontera de formas distintas y en unos momentos analizaremos cómo atacar cada una de esas formas que nos las puedan presentar. El segundo paso siempre es encontrar los costos marginales, tanto el de X como el de Y. Y el tercer y último paso nada más va a ser encontrar el óptimo. Y con el óptimo me refiero a cuánto va a acabar produciendo de X y cuánto va a acabar produciendo de Y. Vamos a ver, cuando entremos un poco más a profundidad, que habrá dos formas de encontrar el óptimo. Una cuando el productor no intercambia con nadie y otra cuando sí intercambia. Bueno, concentrémonos en el primer paso de encontrar la frontera de posibilidades de producción. Vamos dos formas en las que típicamente plantean el problema. Una es que te pongan la gráfica de la frontera. Lo primero que tú tienes que hacer ahí es, además de ya tener la gráfica, es sacar la ecuación. En el apéndice matemático de cómo sacar fórmulas y cómo graficar rectas, ustedes pueden ver cómo, pero aquí repasaremos un poco. Podemos ver claramente que esta recta la tenemos que poner en el formato de y es igual a mx más b, donde y es la variable que está en el eje de las y's, x es la variable que está en el eje de las x's, b es la ordenada al origen y m es la pendiente. Vemos que las y's son las t's, las x's en este caso son las m's, la ordenada al origen, que es donde corta la recta en el eje de las y, es 10 en este caso, y la pendiente la podíamos sacar rápidamente nada más dividiendo el corte en el eje y entre el corte en el eje x. En este caso sería 10 entre 5, que es 2, y como la pendiente va de bajada, es negativa, pues ya tenemos que esto sería así. Ahí ya tendríamos la fórmula y con eso ya podemos pasar al siguiente paso. Ahora veamos un segundo caso de cómo nos lo podrían presentar. Nos podrían presentar en el problema un ejemplo en donde un productor, por ejemplo, de cine, cuenta con una cantidad dada de recursos y dos opciones para producir con esos recursos. Y aquí vemos las tecnologías con las que cuenta, que te dice, dependiendo de cuántos recursos destina a ese bien, cuánto es la cantidad que puede producir de este, y así lo mismo para el otro. Podríamos ver que si destinara todos sus recursos a producir películas, que de hecho es así como lo tenemos que hacer, tendríamos que sustituir 1000 en esta ecuación de acá y nos quedaría que lo máximo de películas que podría producir sería 1 entre 100 por 1000 es igual a 10. Podría producir 10 películas si destinara todas sus horas de producción a producir exclusivamente películas. Y lo máximo de cortometrajes, que es este bien C que podría producir, pues sería sustituir exactamente igual sus 1000 horas de trabajo dentro de la tecnología de cortometrajes. Nos quedaría de esta forma que al final lo máximo de películas de cortometrajes que podría llegar a producir serían 100. Ya que tenemos los máximos, lo tenemos que graficar. Ponemos el plano cartesiano y nos fijamos si el examen nos está diciendo que pongamos alguna variable en un eje en particular. Supongamos que en este caso nos están diciendo que pongamos películas en el eje de las ordenadas o el de las y's y cortometrajes en el eje de las x's. Nos quedaría de esta forma así. Ponemos el máximo de películas, que sería 10, y el máximo de cortometrajes, que sería 100, los unimos por una línea recta y esa ya es nuestra frontera de posibilidades de producción, que es lo máximo que podría producir entre películas y cortometrajes. Y ya que tenemos la gráfica, solo es hacer lo mismo que hacíamos en el caso A. Tenemos que de la gráfica pasar a la ecuación. Un poco más rápido, porque ustedes lo pueden repasar con el video de cómo sacar rectas, pues podríamos ver claramente que aquí las y's son las p's, que las x's son las c's, que la ordenada al origen es 10 y que la pendiente en este caso es menos un décimo. Y así podríamos hacer el primer paso. Ahora veamos el segundo paso. Este segundo paso es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es, ya que tengamos las ecuaciones de la frontera de posibilidades de producción, sacar de ahí los costos marginales. Siempre, el costo marginal
del bien que esté en el eje de las X's va a ser la pendiente de la frontera de posibilidades de producción en valor absoluto. Y también siempre, siempre, siempre el costo marginal del bien que esté en el eje de las Y's va a ser el inverso de la pendiente en valor absoluto. Esto por lo que veíamos en el video pasado, que la pendiente reflejaba, si pensamos ahorita en el costo marginal de X, la pendiente de la frontera de posibilidades de producción reflejaba cuántas unidades de Y tenías que perder para producir una unidad de X. Por eso es que es lo que te cuesta producir una unidad de X, es el costo marginal. Ya que tenemos esto, nada más identificamos dentro de nuestras funciones de posibilidades de producción cuál es la pendiente. Vemos que en el caso A, cuando nos lo plantean así, si recordamos que está en el formato de Y igual a mx más b, donde m es la pendiente, pues m es lo que están multiplicando a la variable que esté en el eje de las Y, que en este caso es el maíz. Entonces, en este caso A, ¿cuál sería el costo marginal del maíz? Pues sería 2. Es nada más la pendiente, pero quitándole el signo negativo. Y lo que nos diría es que cada unidad de maíz que producimos implica que perdemos una unidad de T, que es tortillas, ¿va? Perdemos una tortilla por cada maíz que producimos. ¿Cuál sería el costo marginal de las tortillas? Pues es la pendiente volteada en valor absoluto. ¿Qué sería voltear 2? Pues recordemos que detrás de cada número natural, abajo siempre hay un 1. Entonces, si volteáramos esto, nos quedaría que es 1/2. ¿Están de acuerdo todos? Perfecto. Veamos el siguiente caso. Pues ya con este planteamiento es muy fácil ver que la pendiente, que es lo que está multiplicando a la variable que está en el eje de las Y, es menos 1/10 en este caso. Entonces nos damos cuenta que el costo marginal de la variable X, que es en este caso cortometrajes, pues es 1/10. ¿Y cuánto va a ser el costo marginal de las películas, del otro bien? Pues es el de arriba, pero volteado. Entonces, ¿cuánto sería? 10. ¿Qué nos quieren decir esos costos marginales? Veamos el de arriba. Nos diría que lo que nos cuesta producir un cortometraje es sacrificar 1/10 parte de una película. Y abajo nos diría que lo que nos cuesta producir una película es dejar de hacer 10 cortometrajes. Ahora nos vamos al tercer paso de cómo resolver cualquier problema de frontera de posibilidades de producción. En este paso tenemos que ver, ya con los costos marginales, cuánto va a producir exactamente de cada unidad, de cada bien, del bien Y y del bien X. Va a haber dos casos. Una posibilidad es que no intercambie con ningún otro productor el productor que nosotros estamos viendo. ¿Por qué no intercambiaría? Bueno, pues varía dependiendo del problema que te pongan. Una opción es que te estén diciendo que simplemente es una economía cerrada, que no está abierta al comercio internacional y que por lo tanto no va a comerciar. Otra opción es que no te pongan otra persona con la que pueda comerciar, simplemente solo te ponen esa y pues con eso tienes que optimizar. Entonces no haya otro productor. Y la tercera opción que podría pasar para que nuestro productor no intercambie con nadie más es que sí haya otro productor, pero no haya ventajas comparativas entre los dos. Y por lo tanto, como vamos a ver en el video de las reglas del intercambio, no haya incentivos para comerciar. Ese es un caso de que vamos a ver que va a optimizar nada más pensando en sí mismo. El segundo caso es que se intercambie y ver qué cantidades va a producir de Y y de X si sí está intercambiando. Si se intercambia, como vamos a ver en el otro video, va a pasar cuando sí haya ventajas comparativas. Ahorita, continuando con los dos ejemplos que pusimos, veremos cómo se aplicaría el caso de que no intercambie y el caso de que se intercambie. Ok, veamos el caso en donde el productor no intercambia. Y veámoslo con el ejemplo A que estábamos usando a lo largo de este video. Ya habíamos sacado nosotros la frontera de posibilidades de producción. Y también ya habíamos hecho nosotros los costos marginales, dándonos cuenta que siempre, siempre, siempre el costo marginal del bien que esté en el eje de las X's es la pendiente en valor absoluto y en el de las Y's es la pendiente pero volteada.
Y lo siguiente nada más sería que el problema nos indique cuál es el beneficio marginal de alguno de los dos bienes. Eso no lo tienes que sacar tú, eso te lo da el mismo problema y en este caso digamos que nos dio el beneficio marginal de m y nos dijo que es 4 menos 2m, ¿va? ¿Cuál va a ser el criterio para optimizar cuando no intercambias con nada? Pues bueno, lo que tú vas a buscar es que o que el beneficio marginal de m sea igual al costo marginal de m o que el beneficio marginal de t sea igual al costo marginal de t. Es decir, que el beneficio marginal de un bien sea igual a su propio costo marginal y lo mismo para el otro bien. ¿Cuál vas a usar? Pues dependiendo del beneficio que te estén dando ellos. En este caso, como nos están dando el de m, pues nada más lo tendremos que igualar con el costo marginal de m que nosotros sacamos acá. Vamos a hacerlo. Entonces, el beneficio marginal de m era 4 menos 2m y su costo marginal, nosotros lo sacamos, era 2. Despejamos m nada más. Despejando nos va a quedar que menos 2m es igual a menos 2. Pasando esto pasa dividiendo, nos va a quedar que m es igual a 1. Ya que tenemos la cantidad óptima que va a producir de m, tendremos que ver cuál va a ser la cantidad que va a producir de t. ¿Cómo lo sabremos? Pues solo sustituimos esta cantidad óptima en la frontera de posibilidades de producción. Entonces metemos que m vale 1 y nos va a quedar t es igual a menos 2 más 10 es menos 2 más 10 igual a 8. ¿Qué nos está diciendo esto? Que este productor, dado que tiene estos costos marginales y dado que tiene este beneficio marginal, va a querer producir 1 unidad de m y 8 unidades de t. Si lo pusiéramos como una canasta, como una coordenada, se vería de esta forma. Ahora vamos a ver la segunda forma en la que se puede optimizar, y es el caso donde nuestro productor se intercambia. Recordemos que para que pase eso tienen que pasar dos cosas. Primero, que se haya otro productor, y segundo, que entre los dos haya ventajas comparativas. Entonces veamos cómo se haría esto ya en concreto con el ejemplo B que teníamos. Nosotros usando el ejemplo B, ya teníamos esta frontera de posibilidades de producción, la habíamos sacado, e imaginemos que ahora el problema nos presenta a un segundo productor. Acordémonos que estábamos hablando de una productora de cine, entonces es una segunda casa productora que también puede hacer películas y cortometrajes y que tiene esta frontera de posibilidades de producción de acá. Lo que yo recomiendo en este tipo de ejercicios sería también poner la frontera de posibilidades de producción de nuestro productor para poderlo comparar más fácil. Digamos que este es el segundo productor, entonces nuestra frontera de posibilidades de producción, que lo teníamos al principio de este video, pero que lo podemos volver a graficar a partir de la ecuación, graficándola rápido nos quedaría que el corte en el eje de las y, que en este caso es p, es cuando c vale 0 en la ecuación y nos quedaría que es 10. Y el corte en el eje de las x, que en este caso es c, es cuando la variable de las y, que es p, es 0. Entonces si hacemos p0 y despejamos c, nos va a quedar que es 100 acá. Y esa era nuestra frontera de posibilidades de producción de nuestra primera casa productora. Ya que teníamos las fronteras, recordemos que el siguiente paso era encontrar los costos marginales. Los costos marginales, el de x siempre era la pendiente en valor absoluto y el de y era eso pero volteado, era la pendiente en valor absoluto, el recíproco y quitándole el signo, ¿no? Bueno, saquémoslo acá. El costo marginal de c, que es la variable que está en el eje de las x, va a ser la pendiente. ¿Y cuál es la pendiente de esto? Pues es 100 entre 200, es 1/2 y negativa porque va de bajada, menos 1/2. En valor absoluto, 1/2 nada más. ¿Y cuánto va a ser el costo marginal de películas para esta segunda casa productora? Pues eso, pero volteado. Entonces va a ser 2. En el caso de la primera productora, ¿cuál es su costo marginal de C? Pues es su pendiente en valor absoluto. 100, 10 entre 100 y de bajada es menos 1/10. Entonces nos quedaría que su costo marginal de C es 1/10. ¿Y cuál es el costo marginal de las películas? Pues es eso, pero volteado, nos quedaría que es 10. Entonces ahora sí veamos si hay ventajas comparativas. Ventajas comparativas es que a ti te salga más barato producir un bien. Entonces comparemos bien por bien. Pensando en cortometrajes exclusivamente, vemos que la casa productora 2, que es esta de acá,
sacrifica media película por cada cortometraje que hace, mientras que la casa productora 1, que es esta de acá, sacrifica solo 1/10 de película por cada cortometraje que hace. ¿Qué vemos con esto? Pues que le sale más barato producir cortometrajes a la primera casa productora porque sacrifica menos películas cada vez que hace uno de ellos. Es decir, su costo marginal de ese bien es más chico que el costo marginal de ese mismo bien, pero para el otro productor. Por eso es que ese tiene ventajas comparativas. Siempre que uno tiene ventajas comparativas en un bien, el otro en automático tiene ventajas comparativas en el otro bien. Pero nada más para practicar la lógica, hagamos igual este procedimiento acá. Nos damos cuenta que la casa productora 2, que es esta de acá, sacrifica 2 cortometrajes por cada película que hace, mientras que la casa productora 1, que es esta de acá, sacrifica 10 cortometrajes por cada película que hace. La casa productora 2 es mucho más eficiente porque solo pierde 2 cortometrajes por película. Entonces, ¿qué pasa? Que le convendría a ella dedicarse a hacer películas en lugar de hacer cortometrajes. Tiene ventajas comparativas en ese bien porque su costo marginal es más chico que la competencia. Ya que vemos que tiene ventajas comparativas en cada que bien, lo siguiente que hacen nada más los productores es especializarse. ¿Y cómo se especializan? Produciendo exclusivamente el bien donde tienen ventajas comparativas. Es decir, la casa productora 2 solo va a dedicarse a hacer películas, entonces va a producir acá, va a producir 0 cortometrajes y 100 películas, y la casa productora 1 se va a dedicar exclusivamente a hacer cortometrajes, es decir, va a hacer 100 cortometrajes y 0 películas. Le quedaría 100,0. En conjunto, ¿cuánto están produciendo los dos? Pues 100 películas y 100 cortometrajes. Cada quien está haciendo 100 y 100. Esa sería la producción conjunta. Ahora, ¿cómo se vería la interacción entre estos dos? Pues bueno, pongamos las dos gráficas en un mismo plano cartesiano. Entonces pongámoslos en una misma gráfica a los dos productores. Pues bueno, en el eje de las Y están las películas y en el eje de las X están los cortometrajes. La primera casa productora puede hacer 100 películas y 200 cortometrajes. Y la otra casa productora puede hacer solamente 10 películas y 100 cortometrajes. Esa sería su frontera de posibilidades de producción y esta sería la otra frontera de posibilidades de producción, de la primera y de la segunda. Podemos ver que hay ventajas absolutas, que de hecho la segunda casa productora es de alguna forma más grande y puede producir más de cualquiera de los dos bienes que la primera casa productora. Pero hay ventajas comparativas, como lo podíamos ver al ver que tenían diferentes pendientes y por ende diferentes costos marginales, entonces había ventajas comparativas. Vimos que al tener ventajas comparativas hay especialización perfecta, es decir, cada productor hace exclusivamente el bien donde tiene ventajas comparativas. Un tip rápido es que si una frontera de posibilidades de producción está más acostada que la otra, pues es porque va a tener ventajas comparativas en X y la otra va a tener en Y. La más acostada en este caso es la 1, como ya habíamos visto, tiene ventajas comparativas en el bien X, se especializaba aquí y producía exclusivamente esto de acá. Y la otra frontera de posibilidades de producción, dijimos que va a tener ventajas comparativas en el otro bien. La más parada tiene ventajas comparativas en el bien Y. Entonces va a producir exclusivamente el bien Y. Esto es lo que produce el 1 y esto es lo que produce 2. Cuando unimos lo que produce cada quien en especialización perfecta, en esta línea punteada, se va a llamar la línea de intercambio. Y con eso tenemos todo para ver cómo se resuelven cualquier ejercicio de frontera de posibilidades de producción.